Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú crees que vienen millones de bendiciones, bueno, escríbelo así con emoción, con una sonrisa en el corazón. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para su economía. Bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar y busca otra de otra fecha, una que resuene contigo también, o también tu signo ascendente, que cómo calcularlo en la descripción y en el primer comentario del video. Ahí está cómo calcular tu ascendente. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy. Bueno, sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones, y que me sigan en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En el primer comentario en la descripción del video está la manera de hacerlo. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes de parte de sus hadas, sin antes decirles que los quiero muchísimo, que los llevo en mi corazón y que bueno, y que en mis oraciones también. Vamos a ver qué te dicen las hadas: que todo huracán, toda tormenta tiene su fin, gracias a Dios, porque imagínense todo el tiempo en problemadas, no, nada es eterno en ese mundo. Gracias a Dios, lo repito nuevamente, y tú también debes repetirlo: esta tormenta llega a su fin, créetelo, y escríbelo en los comentarios de este video. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial, y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este momento siente que está en problemas, en dificultades. Es una persona que está bastante angustiada. ¿Ha pasado algún de ustedes dos? ¿Han peleado? ¿Han discutido? ¿Qué me les sucede? ¿Qué me les pasa? Bueno, han tenido una discusión bastante fuerte y es una persona que tiene mucho miedo de perderte. Es alguien que realmente te quiere, te ama, que ha luchado por ti a capa y espada. Es una persona que se ha enfrentado a mucho por estar contigo. Bueno, tu persona especial espera que tú logres resolver, o sea, ustedes dos, que logren resolver cierta situación bastante seria, bastante grave que tienen entre manos. Es una situación que está afectando absolutamente todo: su trabajo, su entorno social, inclusive su salud física, emocional, espiritual. Es una pelea fuerte la que están ustedes sosteniendo en este momento, pero no es falta de amor esta pelea. Esta falta es falta de comunicación, es falta de compenetrarse. Tal vez es el momento en que ustedes tomen la decisión de vivir algún tipo de segunda luna de miel o algo así, no sé, algo que los lleve a unirse de veras, de verdad, y tomar buenas decisiones, la mejor decisión para el uno, la mejor decisión para el otro. Bueno, tu persona especial piensa que tú eres una persona firme, de un carácter firme, una persona totalmente resuelta, alguien en quien puede confiar para tomar decisiones certeras y decisiones, ¿cómo te digo?, oportunas, que en determinado momento tú dices, bueno, mira, tú ves lo que esa otra persona no ve, ves detalles, ves situaciones, ves cuestiones que en muchos sentidos a ustedes los han salvado de muchas cosas, tal vez de cometer errores, tal vez de tener pérdidas en algunos aspectos de la vida de ustedes. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la cuestión es que tu persona especial va a estar muy desesperada por hablar contigo. Es una persona que se va a esforzar para que ustedes dos salgan adelante. Tal vez no van a ver las cosas muy claras en determinado momento, pero mira, si ustedes ponen orden en su corazón, orden en sus pensamientos, las cosas se pueden solucionar en la pareja de ustedes. Tal vez lo que están pasando ahora va a repercutir un poco en el futuro de la relación de ustedes, pero mira, es momento de hablar, es momento de actuar, es momento de escuchar y de hablar con el corazón, sinceramente. Bueno, vamos a ver qué te dicen
Los ángeles a ti el día de hoy, mira, que sean misericordioso contigo y con tu persona especial, que este es el momento de no culparse, no, ese es el momento de las soluciones. También te dicen que tu pareja te dará paz. Bueno, la verdad es que busquen en el fondo del corazón de ustedes, busquen en la relación que ustedes habían llevado durante tanto tiempo, busquen si realmente, ¿cómo les digo? Esos inicios, ya que los enamoró el uno del otro, que los llevó a estar juntos hasta este punto de la vida, no fue por casualidad. Y ustedes no comenzaron la relación odiándose o peleando, no, ustedes comenzaron la relación viéndose bonito, conquistándose, diciéndose palabras dulces, palabras bonitas, palabras bastante románticas. Entonces recuerden eso, realmente ya se han olvidado de esa situación, se han olvidado que en algún momento fueron una pareja bonita. Y bueno, no hay que perder la oportunidad de tal vez volverlo a hacer. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, el tarot egipcio me habla en esta carta que la relación de ustedes es algo muy particular. Hay algo, o sea, es una relación distinta, es una relación diferente. También me habla de las promesas que ustedes han hecho, de los pactos que ustedes han hecho, no solamente aquí en esta tierra, sino pactos de almas que ustedes hicieron para venirse a encontrar a este momento de la vida de ustedes. Bueno, entonces traten de recordar ese amor, les repito nuevamente, traten de recordar ese amor, de reconciliarse en lo que sea posible. Pero bueno, si ustedes ven que definitivamente ya no es posible hacer un cierre de la mejor manera, aunque yo les digo, bueno, todo se puede en este planeta, todo se puede en este mundo. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que no busques la aprobación de nadie, te están diciendo. Tal vez es que ustedes están tomando en cuenta demasiado la opinión de otras personas que no conocen cuál es la realidad de la relación de ustedes. Solamente ustedes lo saben. Lo que pasa debajo de las cobijas, lo que pasa en su cuarto al cerrar la puerta, solamente ustedes lo saben. Entonces los demás van a tener una idea, pero no tienen el panorama total. Se están dejando guiar demasiado por otras personas para tomar decisiones fundamentales con respecto a su relación, a su pareja. Y este es el momento de que ustedes tomen las riendas de la relación de ustedes y de su vida. Te están diciendo enlazadas por otro lado también que tú ya tienes las respuestas. Ya tienes todas las respuestas. Lo que tú realmente quieres, lo que ustedes realmente quieren, ya lo saben, no le den más vueltas, tomen acción en este momento, tomen acción en este instante, ya déjese de rodeos y tomen una decisión ya. Bueno, si quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo tomamos nuestras propias decisiones. Ya saben que a menos que exista violencia física, emocional o espiritual, bueno, nadie tiene derecho a intervenir en las decisiones de ustedes. No permitan que otras personas tomen la batuta de la relación y de la vida de ustedes. Bueno, les mando un abrazo gigante, mucha luz y mucho amor para que puedan tomar las mejores decisiones. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus vías espirituales. Bueno, estás viviendo la vida loca, tus encuentros sexuales, muy bonito, muy especial, solamente cuídate y sigue adelante con tu vida. Mira, tal vez en estos momentos el dinero no está fluyendo tan bien como tú quisieras, pero yo te digo que vienen tiempos mejores para ti. No pierdas la esperanza, sigue trabajando, tu trabajo te va a comenzar a dar frutos y mejores de lo que tú esperas. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, hay una persona mayor de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, es una persona que te manipula a ti bastante. Ten mucho cuidado que lo que esta persona te esté diciendo no sea mentiras y que te esté llevando a tomar decisiones bastante desacertadas, tal vez algo relacionado con un proceso jurídico. Ten mucho cuidado con esa situación porque esta persona te podría estar llevando a firmar papeles, a hacer cosas que la verdad después se van a traer problemas, inclusive problemas legales. Bueno, vamos a ver qué te dicen las
los ángeles el día de hoy. Este angelito te dice que la victoria te dará paz. Bueno, te está augurando victoria sobre un problema, dificultad que se te está presentando o que se te vaya a presentar, victoria. Pero vas a tener que tener en cuenta, muy en cuenta, tu propio criterio y la verdad, o sea, la realidad de las cosas, que tal vez te estén queriendo mostrar un panorama diferente al que realmente es. Bueno, ten mucho cuidado de esa situación. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Bueno, te lo están repitiendo, que tomes el control de tu propia narrativa, te dicen. Literalmente, que tomes el control de tu vida, el control de tus decisiones, el control de lo que estés queriendo decidir de hacer o no hacer con tu vida. Bueno, tú toma el control y pues, igual eres tú, ¿no? Es tu vida, son tus sueños, son tus proyectos. No permitas que otras personas vengan a truncarlos queriendo decir que esto es mejor o no es mejor para ti. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, triunfos. Mira, triunfos. Esta es la carta de la preeminencia. Tú vas a tener una posición, un estado que tal vez en algún momento tú no te lo estás imaginando. O sea, digo estado, prestigio. Bueno, un prestigio, vas a tener un nombre que tal vez en este momento creas que no, pues como que no te ves así de esa manera, pero yo te digo que sí. Sigue luchando, sigue avanzando, sigue esforzándote, sigue estudiando, sigue trabajando, sigue soñando. No dejes de soñar, ya que esos sueños grandes que tú tienes, de éxito, de fama, incluso de grandeza, todo eso lo vas a tener y muchísimo más. Y también te dicen que con respecto al amor, sí te vas a encontrar con una persona que realmente te va a corresponder así como tú siempre has querido. Viene esa persona para ti definitivamente. Bueno, tal vez digas, ay, sí, todo el tiempo dice lo mismo. Pero mira, es que a veces la persona está en tus narices, pero tú la dejas pasar. Bueno, entonces, más bien, fíjate en tu intuición, en lo que te dice tu intuición, para que no se te pasen estas oportunidades. Y a veces no llega solamente unas, llega una, después llega otra y otra, y las dejamos pasar, a veces por estar distraídos o porque realmente no llenan nuestras expectativas de comienzo. Pero recuerda, no mirar solamente a las personas como las ves ahora en este instante, sino míralas como serán en tu futuro. Bueno, no ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, puedes escribir yo tomo el control de mi vida o simplemente hecho está. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento me preguntan por su economía. Bueno, mira, tienes que, mira, tus problemas se van a resolver, se resuelven, pero tienes que tomar una decisión ya, tienes que dejar las dudas atrás, estás dudando demasiado en cierto proyecto y yo te digo que ese proyecto te va bien, ¿ya? Mira, es cuestión como te digo, de como que aclarar tu mente, despejar ciertas dudas. Bueno, hazlo, despeja esas dudas y ya deja de aplazar la decisión de esa inversión. O sea, lo que te digo, si tienes tantas dudas, investiga, estudia, aprende, crece, experimenta. Bueno, mira, ¿cómo es que se llama? Testimonios de personas, si realmente, o sea, pero testimonios serios, ¿ya? Reales. Bueno, ¿qué te espera a ti con respecto a tu economía en un futuro más bien cercano, mi querido amigo y amiga? Bueno, hay una persona que te manipula a ti bastante con esta cuestión del dinero. Ten mucho cuidado con esa situación. Sé muy prudente porque lo que tú estás ganando es fruto de tu sacrificio, es fruto de tu esfuerzo. Tal vez hay personas que no están muy claras con respecto a las cuentas que tienen que darte a ti. Investiga bien y averigua bien si lo que te están diciendo acerca de tus inversiones, de tu dinero, de tus negocios es en realidad. Te dicen que el retiro avivará tu corazón. Bueno, te están diciendo que tomes un poquito de distancia para que puedas mirar el panorama de una mejor manera. Distancia no quiero decir que abandones tus negocios, no. Míralos un poquito de lejos y evalúalos, siéntate a ver a tus empleados si los tienes o siéntate a ver tu negocio, tu trabajo, evalúa. Bueno, evalúa y toma decisiones certeras. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti del día de hoy. Bueno, me habla acerca de que hay personas que hablan en tus espaldas acerca de tu cuestión económica y que hablan mal de ti. Bueno, confronta a esas personas porque la verdad es que se están creando una mala fama. Y te dicen las hadas que pienses antes de juzgar. Bueno,
que tal vez hay personas que te están juzgando a ti duro porque tú también estás juzgando bastante fuerte a otras personas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes escribir. La justicia llega para mí, o simplemente hecho está en los comentarios del video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de mi video. Te mando un aplauso gigante y te espero en una próxima oportunidad.